Bienvenidos a Terror y Misterio Relatos, un canal donde encontrarás pequeñas historias espeluznantes de terror y misterio, donde las protagonistas nos cuentan sus experiencias. Por favor, suscríbete, dale al like y comenta para que esta comunidad crezca y podamos contar diversas historias de miedo todas las semanas. En esta ocasión, Carmen, una joven de 20 y pocos años, nos contará su terrible experiencia. Mi nombre es Carmen, y la verdad es que nunca pensé que mi vida daría un giro tan grotesco y devastador. Hasta hace poco, mi mayor preocupación era sacar adelante mis estudios universitarios y aprender a sobrevivir en una ciudad que, aunque lejana a mis raíces, me había dado nuevas oportunidades. Estudiaba psicología en una universidad de prestigio. Mi familia siempre se sintió orgullosa de mí, pero lo que más destacaban era mi independencia. Desde que cumplí 18, he trabajado medio tiempo como mesera en cafeterías y librerías para cubrir mis gastos, algo que mis padres, aunque modestos, no siempre podían asumir. En la universidad conocí a Marta y a Sara, mis mejores amigas. Éramos un trío inseparable, unidas por lo diferente que éramos. Marta era de carácter fuerte y apasionado, siempre con una opinión contundente sobre cualquier tema, mientras que Sara era la más dulce del grupo, con una aura tranquila que suavizaba cualquier tensión. Yo me encontraba en medio, quizá más reflexiva y silenciosa. Ellas fueron las que me dieron fuerzas cuando las dudas me acechaban o cuando las tareas parecían imposibles de superar. La vida, sin embargo, no era perfecta. Las clases me exigían mucho tiempo, y aunque tenía un círculo social activo, a menudo sentía una soledad latente que ni siquiera mis amigas podían llenar. Supongo que es algo común cuando vives lejos de casa, rodeada de gente que aún no termina de ser tu familia. Por eso, cuando Marta sugirió alquilar una casa rural para pasar juntas las vacaciones de Navidad, me pareció una idea perfecta. Un escape del bullicio, un respiro antes de enfrentarnos a los exámenes finales del próximo semestre. Encontramos la casa en un anuncio en línea. Era un lugar apartado en las montañas, rodeado de bosques. En las fotos parecía acogedora, con una chimenea antigua, paredes de madera y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del invierno. El precio era sorprendentemente bajo, lo cual nos pareció una bendición para 3 estudiantes con presupuestos limitados. El dueño, un hombre llamado Tomás, nos contactó rápidamente. Su tono era amable, aunque había algo en su voz que me resultó difícil de identificar. Un ligero tono arrastrado, como si estuviera demasiado cómodo con el silencio que seguía a cada una de nuestras preguntas. Llegamos a la casa un día antes de Nochebuena. Recuerdo con detalle el camino hacia allí, carreteras serpenteantes, cubiertas de nieve, el cielo gris que amenazaba tormenta, el chirrido constante de los neumáticos al enfrentarse al hielo. Cuando finalmente vimos la casa, sentí un leve escalofrío, aunque no por el frío. Era más grande de lo que parecía en las fotos, pero también más sombría. Las ventanas estaban oscurecidas por cortinas gruesas, y la madera de las paredes lucía vieja, como si nadie hubiera cuidado de ella en años. Tomás nos esperaba en la entrada. Era un hombre de mediana edad, delgado pero con una presencia imponente. Sus ojos, de un marrón apagado, parecían analizar cada uno de nuestros movimientos. Llevaba una chaqueta gruesa y un gorro que cubría la mayor parte de su cabello, pero se podía notar que estaba despeinado y descuidado. Nos mostró la casa rápidamente, señalando con gestos bruscos dónde estaban las habitaciones, la cocina y el sótano, aunque este último lo mencionó de forma casi despectiva, como si quisiera que no lo tomáramos en cuenta. La primera noche fue tranquila, aunque no podía dejar de notar lo extrañamente silencioso que era todo. A diferencia de la ciudad, donde siempre hay algún ruido de fondo, en este lugar el silencio era absoluto, casi ensordecedor. Sara intentó encender la chimenea, pero el humo terminó invadiendo la sala, lo que nos obligó a apagarla. Nos reímos de la torpeza, pero en el fondo yo sentía una leve inquietud, como si algo en la casa no encajara del todo. El segundo día exploramos los alrededores.
El bosque que rodeaba la casa era hermoso, aunque denso. Marta, siempre intrépida, se adentró más de lo que yo me sentía cómoda, mientras Sara y yo nos quedamos más cerca del camino. Fue ese día cuando noté por primera vez que algo no estaba bien. Al regresar, encontramos a Tomás de pie junto a la casa, observándonos. No dijo nada, simplemente nos miró. Cuando le pregunté si necesitaba algo, solo respondió con un encogimiento de hombros y desapareció dentro de la casa. Esa noche me costó dormir. Marta y Sara parecían más relajadas, quizás demasiado confiadas, pero yo no podía sacarme de la cabeza la mirada de Tomás. Había algo profundamente perturbador en la forma en que nos observaba, como si estuviéramos allí solo para su entretenimiento. Intenté tranquilizarme, diciéndome que era solo mi imaginación. Nunca imaginé que esa sería la última noche en la que todo parecía normal. Esa mañana comenzó con un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera enrarecido. Me desperté sobresaltada, con una sensación de opresión en el pecho que no podía explicar. La habitación estaba helada, aunque la calefacción seguía encendida, y el amanecer apenas se colaba entre las gruesas cortinas. Me levanté con cuidado para no despertar a Marta, pero cuando fui a buscar a Sara, no la encontré. Su cama estaba perfectamente hecha, como si no se hubiera acostado en toda la noche. Sentí un nudo en la garganta. Tal vez había salido temprano a explorar el bosque otra vez, pensé, aunque algo en mi interior me decía que eso no tenía sentido. No con el frío y la nevada que había caído durante la madrugada. Pasaron las horas, y Sara no aparecía. Marta, siempre tan práctica y directa, intentaba minimizar mi preocupación con gestos y movimientos seguros, pero no podía ocultar del todo el nerviosismo en su mirada. Yo no podía quitarme la sensación de que algo estaba profundamente mal. Tomás apareció al mediodía. Entró sin anunciarse, como si la casa aún le perteneciera por completo. Su presencia me produjo una incomodidad aún más intensa que la del día anterior. Llevaba un hacha en la mano y explicó, con gestos desganados, que iba a cortar leña para el invierno. Sus ojos se clavaron en los míos mientras hablaba. Aunque sus movimientos parecían casuales, había algo en su mirada, en la forma en que sostenía el hacha, que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Intentamos preguntarle por Sara, pero su respuesta fue un simple encogimiento de hombros. Parecía disfrutar de nuestra confusión, como si cada segundo de nuestra incertidumbre le proporcionara algún tipo de placer enfermizo. A pesar de sus gestos y palabras aparentemente neutrales, el aire a su alrededor era opresivo, como si él supiera algo que nosotras no. Pasaron las horas, y la angustia se convirtió en desesperación. Marta y yo decidimos buscar a Sara por nuestra cuenta, aunque el bosque parecía infinito y hostil. Llamamos su nombre hasta quedarnos afónicas, recorriendo los alrededores hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse. No había rastro de ella, ni una huella en la nieve que indicara hacia dónde podría haber ido. Esa noche fue un tormento. Marta intentaba mantener la calma, pero yo podía notar la tensión en cada uno de sus gestos. Sus manos temblaban al sostener una taza de té, y sus ojos se desviaban constantemente hacia las ventanas, como si temiera que algo pudiera aparecer desde la oscuridad. Yo apenas podía respirar. Cada crujido de la casa, cada golpe del viento contra las ventanas me hacía saltar, imaginando lo peor. Y lo peor llegó al día siguiente. Desperté sobresaltada por un ruido seco, como si algo pesado hubiera caído. Mi primera reacción fue buscar a Marta, pero su cama estaba vacía. Miré a mi alrededor, esperando verla aparecer en cualquier momento, pero el silencio de la casa era absoluto. La puerta trasera estaba entreabierta, dejando entrar un aire gélido que me paralizó. Salí al exterior, intentando ignorar el frío que calaba mis huesos. La nieve crujía bajo mis pies mientras miraba a mi alrededor, esperando ver a Marta en cualquier momento. Pero lo que encontré fue algo que nunca podré borrar de mi mente. A pocos metros de la casa, medio enterrada en la nieve, estaba la bufanda roja de Marta, aquella que siempre llevaba con ella.
pero no era solo eso. Junto a la bufanda había algo más, un rastro de sangre, fresco, que se deslizaba hacia el bosque. Mi cuerpo se paralizó. El aire se me escapaba, y una náusea insoportable me obligó a doblarme sobre mí misma. Regresé corriendo a la casa, con la mente en blanco y el corazón desbocado. Fue entonces cuando escuché el sonido, un leve gemido, casi imperceptible, proveniente del sótano. Mi cuerpo entero se resistía a bajar, pero algo me empujó a hacerlo. La puerta del sótano estaba cerrada con llave, pero al acercarme noté que alguien había dejado la llave colgando en un clavo cercano. Mis manos temblaban mientras giraba la cerradura y abría la puerta. La escena que encontré me persigue en cada pesadilla desde entonces. Marta estaba allí, atada a una silla en el centro de la habitación, su cuerpo lleno de cortes y moratones. Su rostro estaba irreconocible, deformado por el dolor y el terror. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron con una súplica muda que nunca podré olvidar. No tuve tiempo de reaccionar antes de sentir un golpe seco en la parte trasera de mi cabeza. Todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi habitación, pero algo había cambiado. Mis manos estaban atadas, y la puerta estaba cerrada desde fuera. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de pasos pesados que subían lentamente por las escaleras. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Algo en mi interior sabía que Tomás estaba detrás de todo esto. Sara estaba desaparecida. Marta estaba herida, tal vez muerta. Y yo era la siguiente. La rabia y el miedo se mezclaron en mi interior, luchando por el control. Mi mente comenzó a buscar una salida desesperada. No iba a quedarme allí, esperando mi turno. No iba a permitir que Tomás me convirtiera en su próxima víctima. El tiempo se volvió un concepto abstracto en esa habitación cerrada. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, con las manos atadas y la mente sumida en un estado de confusión y desesperación. La herida en la cabeza latía con fuerza, y la náusea no me dejaba pensar con claridad. Sin embargo, algo dentro de mí se negaba a sucumbir al miedo. La imagen de Marta, desfigurada y rota, se repetía en mi mente como un recordatorio constante. Si yo no hacía algo, acabaría igual que ella, o peor. Me tomé un momento para analizar mi entorno. La habitación seguía igual que antes, sencilla, con paredes de madera y una pequeña ventana cubierta por una cortina gruesa. Mis manos estaban atadas con fuerza, pero no de forma profesional. Era un nudo apresurado, como si Tomás hubiera asumido que yo no tendría la fuerza o la inteligencia para liberarme. Esa suposición sería su primer error. Empecé a frotar mis muñecas contra el borde de la cama. El dolor era insoportable, pero sabía que era mi única opción. Cada movimiento desgarraba un poco más mi piel, pero también aflojaba las cuerdas, milímetro a milímetro. El frío de la habitación ayudaba a entumecer el dolor, pero el tiempo parecía avanzar demasiado lento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las cuerdas cedieron. Mis manos estaban ensangrentadas y temblaban, pero no podía detenerme. Revisé la habitación en busca de algo útil. La ventana estaba clavada desde fuera, y la puerta seguía cerrada con llave. Me acerqué al armario pequeño que había junto a la cama, rezando por encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera servirme como arma o herramienta. Allí encontré un destornillador viejo y oxidado. No era mucho, pero en ese momento era todo lo que necesitaba. Tomás era meticuloso en su violencia, pero descuidado en su control. Ese pensamiento me dio algo de esperanza. Si había dejado la llave del sótano al alcance, tal vez habría cometido otro error en algún momento. Me acerqué a la puerta y, con el destornillador, intenté forzar la cerradura. Cada crujido del metal me hacía detenerme, temiendo que pudiera escucharme, pero el silencio continuaba. Después de varios intentos, la cerradura cedió. Abrí la puerta con cuidado, apenas lo suficiente para mirar hacia el pasillo. Todo estaba en penumbra,
iluminado solo por la débil luz que entraba desde la sala. Mis pasos eran ligeros, casi inexistentes, mientras avanzaba por el pasillo. Mis oídos estaban alerta a cualquier sonido, pero la casa parecía sumida en un silencio sepulcral. En ese momento supe que necesitaba un plan. No bastaba con escapar, Tomás ya había demostrado que no dejaría que ninguna de nosotras se fuera con vida. Mi supervivencia dependía de eliminarlo antes de que él pudiera atraparme de nuevo. Recordé el sótano. Marta seguía allí, y aunque temía lo peor, necesitaba confirmar su estado. También sabía que Tomás tendría herramientas allí, había mencionado algo sobre la leña y el hacha, y seguramente tendría otras cosas que podría usar en su contra. Llegué al sótano con las piernas temblorosas. La puerta seguía entreabierta, como si él hubiera dado por sentado que no regresaría. Bajé los escalones de madera lentamente, sintiendo como cada crujido resonaba en mi cabeza como un disparo. El aire estaba cargado de un hedor metálico y acre. El sótano era un lugar de pesadilla. Había una mesa en el centro, cubierta con cuchillos y herramientas oxidadas. Las paredes estaban salpicadas de manchas oscuras que preferí no analizar demasiado. Marta ya no estaba allí. Las cuerdas que habían mantenido su cuerpo atado seguían en la silla, empapadas en sangre seca. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Marta había sido una luchadora, y ahora no era más que otra víctima de ese monstruo. El odio y la rabia me invadieron, pero no podía dejarme llevar por las emociones. Mi mente debía mantenerse clara si quería sobrevivir. Registré el sótano con rapidez, encontrando una pequeña navaja que cabía perfectamente en mi mano. También vi el hacha que Tomás había llevado el día anterior. Era pesada, pero sabía que podría usarla si tenía la oportunidad. Subí de nuevo al piso superior, con la navaja oculta en mi cintura y el hacha firmemente sostenida. No podía quedarme escondida, necesitaba enfrentar a Tomás antes de que él me encontrara. Recordé su actitud confiada, la forma en que nos había mirado como si ya fuéramos suyas. Esa arrogancia sería su perdición. Mientras recorría la casa, mis sentidos estaban en alerta máxima. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía esconder una amenaza. Finalmente, lo vi. Estaba en la cocina, de espaldas, revisando algo en el fregadero. Parecía tranquilo, ajeno a mi presencia. El miedo casi me paralizó, pero no podía permitirme dudar. La imagen de Marta, de Sara, incluso de mí misma en esa silla, me dio la fuerza que necesitaba. Sabía que tenía que ser rápida y precisa. Tomás seguía de espaldas, concentrado en lo que hacía. Su figura corpulenta bloqueaba la entrada de la cocina, pero no había notado mi presencia. Mis pasos eran lentos, apenas audibles, mientras me acercaba. La navaja que había tomado del sótano estaba en mi mano derecha, mientras que el hacha descansaba en la izquierda, demasiado pesada para usarla con rapidez. Mi respiración era errática, pero me obligué a controlarla. Tenía que actuar con precisión, un error podría significar mi muerte. A solo unos metros de él, me detuve. Observé sus movimientos, buscando el momento perfecto para atacar. El odio que sentía hacia él me daba fuerzas, pero también me empujaba al borde de la impulsividad. No podía permitirme fallar. Cerré los ojos por un instante, visualizando lo que tenía que hacer. Cuando abrí los ojos, avancé los últimos pasos con rapidez. Con todas mis fuerzas, clavé la navaja en su costado, un poco por debajo de las costillas. El sonido fue sordo, seguido por un jadeo gutural de sorpresa. Su cuerpo se tensó, y por un momento temí que lograra reaccionar antes de que pudiera terminar lo que había comenzado. Él giró bruscamente, tratando de alcanzarme con sus brazos, pero retrocedí justo a tiempo. Sus ojos estaban llenos de furia, y su boca se retorcía en una mueca de dolor. Intentó acercarse a mí, pero cada paso parecía costarle más esfuerzo. El hacha aún estaba en mi mano,
y sabía que era mi única oportunidad de terminar con él antes de que pudiera contraatacar. Tomás tropezó, cayendo de rodillas frente a mí. Aproveché el momento y levanté el hacha con ambas manos. Su mirada, llena de rabia y desesperación, se encontró con la mía. No vi remordimiento en sus ojos, solo odio puro, como si me culpase por no haber aceptado mi destino. Con un grito que no reconocí como mío, bajé el hacha con toda la fuerza que pude reunir. El impacto fue brutal. El hacha se hundió en su hombro, arrancándole un alarido que resonó en toda la casa. Su cuerpo cayó de lado, sacudiéndose espasmódicamente, pero seguía vivo. Una parte de mí quería detenerse, dejar que el dolor hiciera su trabajo, pero otra parte, más primitiva, sabía que no podía correr riesgos. Me acerqué de nuevo, esta vez con más seguridad. Tomás intentaba moverse, pero su fuerza parecía abandonarlo. El hacha estaba cubierta de sangre, y su peso ahora parecía insignificante en mis manos. Lo miré una última vez antes de levantarla de nuevo, y esta vez apunté directamente a su cabeza. El golpe fue definitivo. Su cuerpo quedó inmóvil, y el silencio regresó a la casa. Mi pecho subía y bajaba con violencia, y el hacha resbaló de mis manos, golpeando el suelo con un ruido seco. Miré su cuerpo por unos segundos que parecieron eternos. La rabia y el miedo que me habían impulsado comenzaron a disiparse, dejando espacio para una sensación que no supe identificar al principio. No era alivio ni satisfacción, sino una especie de vacío. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que acababa de hacer. No era solo el hecho de haber matado a alguien, era la brutalidad del acto, la desesperación que me había llevado a ese punto. Pero no había tiempo para reflexionar. Aún tenía que salir de esa casa y encontrar a Sara, o al menos confirmar lo que temía, que también había caído víctima de Tomás. Subí al segundo piso, revisando cada habitación con cuidado. No había rastros de Sara. Todo indicaba que Tomás había hecho desaparecer su cuerpo, o que la había llevado a algún lugar más lejano antes de regresar a la casa. La idea me llenó de impotencia, pero no podía detenerme. Recogí lo que pude, algunas prendas, un encendedor y un cuchillo más pequeño que encontré en la cocina. El frío exterior era intenso, pero sabía que no podía quedarme en esa casa un segundo más. Antes de salir, me detuve frente al cuerpo inerte de Tomás. Había un extraño simbolismo en verlo allí, reducido a nada después de todo el terror que había causado. Sin embargo, no sentí el alivio que había esperado. Salí de la casa con pasos tambaleantes, dejando atrás la nieve manchada de sangre que marcaba el camino desde la cocina hasta el exterior. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: sobrevivir. El frío mordía mis mejillas mientras avanzaba a través del bosque. Cada paso sobre la nieve era un esfuerzo titánico, pero no me detuve. La casa, esa prisión infernal, quedaba cada vez más lejos, y con ella, el cuerpo de Tomás. Sin embargo, no había ningún alivio en mi huida, solo un vacío profundo y un terror que seguía latiendo en mi interior. Mientras caminaba, mi mente volvía una y otra vez al inicio de todo, a las decisiones que habíamos tomado sin saber las consecuencias. Había algo que no podía dejar de preguntarme: ¿por qué no habíamos usado el teléfono móvil antes? Era una pregunta lógica, y su respuesta me perseguía como una condena. Desde el momento en que llegamos a la casa, Tomás había dejado claro que estábamos bajo su control. Lo que inicialmente parecía una regla incómoda pronto se reveló como una maniobra calculada. En el contrato de alquiler, que apenas habíamos leído, se especificaba que la señal en esa región era deficiente y que, para comunicarnos, debíamos usar el teléfono fijo de la casa. Una mentira que solo entendimos demasiado tarde. La primera noche, después de dejar nuestras maletas, intentamos revisar los teléfonos móviles para subir alguna foto o contactar a nuestras familias, pero no había señal. Pensamos que era un problema técnico del área, algo temporal. Luego, cuando quisimos utilizar el teléfono fijo, descubrimos que tampoco funcionaba.
Tomás nos aseguró con una sonrisa torcida que era por la tormenta que había azotado la región recientemente y que se encargaría de repararlo en los próximos días. En ese momento, no vimos motivos para desconfiar de él. Confiamos. Fue ese el mayor error. Cuando Sara desapareció, y luego Marta, mis intentos de usar el teléfono fueron inútiles. Revisé la casa buscando un punto alto donde pudiera captar alguna señal, pero Tomás había sido meticuloso. Más tarde, al registrar el sótano, encontré una jaula de Faraday improvisada, llena de dispositivos electrónicos, entre ellos un amplificador de señal que había desconectado y escondido. Había neutralizado cualquier posibilidad de contacto con el mundo exterior. La falta de comunicación no fue un accidente, fue parte de su plan. Había creado una trampa perfecta, aislándonos del resto del mundo, convirtiéndonos en presas fáciles. Ese pensamiento me llenaba de rabia. Cada detalle, cada maniobra, era un recordatorio de su crueldad y de nuestra ingenuidad. Pero ahora él estaba muerto, y yo estaba viva. Eso debía significar algo. Continué avanzando por el bosque, con los pies entumecidos y los labios agrietados. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un rojo oscuro que parecía reflejar todo lo que había sucedido. En mi mente, repasaba cada decisión, cada error, buscando sentido en medio del caos. ¿Había hecho lo correcto al matarlo? La pregunta me quemaba por dentro, pero la respuesta siempre era la misma, no tenía otra opción. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué al camino principal. La nieve aquí estaba más compacta, marcada por huellas de vehículos que debían haber pasado recientemente. Mis piernas temblaban, y sentí que en cualquier momento me desplomaría, pero la visión de una luz a lo lejos me dio fuerzas. Era una pequeña cabaña, una estación de servicio abandonada que aún tenía una cabina telefónica vieja junto a la entrada. Corrí hacia ella, ignorando el dolor en mis pies y la sangre que manchaba mis manos. Cuando llegué, me detuve frente al teléfono. Estaba oxidado, pero parecía funcional. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. Cada tono de llamada resonaba como un eco infinito en mi cabeza. Finalmente, alguien respondió. Con voz entrecortada, les conté lo esencial, mi ubicación, lo que había sucedido, y que necesitaba ayuda inmediata. No mencioné los detalles, no hablé de Tomás ni de lo que había hecho. Solo quería que vinieran, que alguien más se encargara de recoger los pedazos de todo lo que había quedado atrás. Me quedé sentada en la nieve, frente a la cabina, hasta que las luces de los vehículos policiales iluminaron el camino. Vinieron con rapidez, me envolvieron en una manta y me llenaron de preguntas. Yo respondía con monosílabos, con la mirada fija en el horizonte. Los días que siguieron fueron un borrón de interrogatorios, visitas al hospital y miradas de compasión de desconocidos. Cuando finalmente me dejaron regresar a casa, ya no era la misma. Había algo dentro de mí que había cambiado para siempre, algo que nunca podría recuperar. Sara y Marta estaban muertas. Yo había sobrevivido, pero esa palabra no significaba lo que pensaba. Sobrevivir no era una victoria. Era un peso, una carga que tendría que llevar el resto de mi vida. Había escapado de Tomás, pero nunca escaparía de los recuerdos. Sin embargo, en medio de todo el dolor, había una certeza que me mantenía en pie. Tomás no podría hacerle daño a nadie más. Esa casa maldita en las montañas ahora era su tumba, y aunque mi vida nunca volvería a ser la misma, su reinado de terror había terminado. Cada noche, cuando cierro los ojos, veo su rostro, la sangre, y siento el peso del hacha en mis manos. Y aunque el miedo sigue ahí, también hay algo más. Una sombra de satisfacción. No fui su víctima. Me convertí en su verdugo.